en función de una manifestación en el Diario Oficial de la Federación del día 22 de junio, reformó prácticamente este esquema de cobranza extrajudicial e incorporó un capítulo al Código Penal, en donde se habla del concepto de amenazas y cobranza extrajudicial ilegal, además de adicionarse al artículo 284 bis, en el que se recoge este nuevo tipo penal. Entonces vamos a hablar un poco de esa cobranza extrajudicial, vamos a hablar incluso un poco de esas consecuencias de los actos que se han tipificado como ilícitos en cuanto a las amenazas, en cuanto a la presión que va más allá de lo ordinario, incluso a la colocación de sellos, a la manifestación que hace aparentar que están llevándose a cabo procesos judiciales, cuando en la realidad lo único que está ocurriendo es una cobranza ordinaria, amenazas que exceden la intimidación. Y bueno, vamos a comentar un poco de este tema en nuestro tema central. Por lo pronto vamos a nuestra primera sección, vamos a Conciencia Nacional. Conciencia Nacional, la nota fiscal de la semana. Bien, y hablando de este tema de conciencia nacional, vamos a tocar un poco esta reforma energética que se ha dado a raíz de la modificación y de la posibilidad de incursión de algunas empresas en el ámbito de la extracción del petróleo. Y es que el 6 de marzo de este año, Pemex publicó la convocatoria para la licitación de los contratos bajo el esquema Farm Out, el cual consiste básicamente en que se asocien estratégicamente una empresa con derechos sobre explotación y producción, en este caso Pemex, con un tercero a quien le va a transferir algunos de estos derechos, que básicamente era el origen de la reforma, que algunas otras empresas pudieran empezar a participar en ese tipo de esquemas y bueno, se empezaron a llevar a cabo ciertos negocios en conjunto. Esto con la finalidad de que ciertas actividades que requieren ciertos costos que tecnológicamente han resultado imposibles para Pemex, bueno, pues le permite a ciertas empresas adicionales a ellos participar en la extracción y bueno, tener un esquema ahí de negocios muy especial. La autorización para estos contratos, para que puedan ser licitados, fue emitida por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un organismo que está creado ex profeso respecto de los territorios de Ajin-Batzil, ubicados en aguas someras del Golfo de México, respecto de los cuales el pasado jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puntualizó que el mecanismo de adjudicación prevé que el licitante, el que gane este proceso, estará obligado a un acarreo mínimo a favor de Pemex, esto buscando que se reconozcan las inversiones realizadas por la empresa productiva del Estado previo a la migración. Hay ciertos trabajos que ya realizó Pemex, hay que reconocer que esto bueno, ya tuvo un costo inicial y bueno, ese traslado que se le hace a empresas del extranjero las obliga a generar ciertos recursos de forma inicial. Evidentemente esto ya tiene un estudio previo, esto ya ha sido analizado de cierta forma por Pemex en cuanto a la forma en que se van a incorporar las empresas y bueno, hay que tomar en consideración este concepto porque finalmente también surge una nueva forma de tributación, ya no todo se recargará sobre los derechos y los demás conceptos, incluso el IEPS que atañen a la extracción del petróleo, sino que se generará un impuesto sobre la renta y una serie de condicionantes distintas porque son empresas productivas que tendrán que tributar en México. En el caso particular en el que estamos hablando, la primera variable de adjudicación va a corresponder al porcentaje de participación del Estado en la utilidad operativa, el cual debe ser entre un 18.20 y máximo un 25% dependiendo de las condiciones de cada una de las situaciones de extracción. Si existe un empate entre dos o más postulantes, la segunda variable tiene que ser un monto en efectivo, el cual será distribuido 80% Pemex y 20% en el gobierno tal cual. Tratándose de Ajin-Batzil, pues las reglas y las disposiciones son variables y específicas para cada una de las licitaciones. Entonces, bueno, hay condiciones que habrá que esperar cambien para cada uno de los contratos. Sin embargo, Hacienda señala que gracias a las condiciones económicas de los distintos procesos de licitación, conjugado todo esto con el cuerpo de contratos, los instrumentos impositivos y las regalías que se obtendrán, esta decisión de optar por el esquema Farm Out va a redundar en el desarrollo óptimo y a largo plazo de estos procesos y le van a traer amplios beneficios al país. Hay que recordar que bueno, una de las condiciones que Pemex normalmente ha objetado para generar una extracción más amplia y con mejores condiciones es que no se cuenta con la tecnología y precisamente este tipo de contratos van a permitir que se allegue de tecnología
que se haga más fácil, porque son empresas expertas de otros países en hacer este tipo de procesos, y que entonces la extracción sea más y mejor. Entonces, bueno, es una de las condicionantes, una de las búsquedas que se tiene, y bueno, esperemos que esto prospere realmente en términos de un beneficio económico, tanto para Pemex como para el país. Y bueno, esta fue nuestra primera sección, Conciencia Nacional. Bien, pues vamos a nuestra siguiente sección, Conciencia Fiscal. Bien, y bueno, hablando de conciencia nacional, comentábamos que precisamente el tema central que tiene nuestro programa es la cobranza extrajudicial. ¿Cuántas veces, no muchos de nosotros, hemos sido, por alguna razón, omisos en el pago de algún concepto crediticio, hemos dejado de pagar alguna tarjeta, nos hemos retrasado con algún crédito hipotecario, y entonces resulta que, bueno, se comienzan a ejercer ciertas labores de cobranza, nos empiezan a tratar de cobrar aquella parte que hemos dejado de pagar o que no hemos sido omisos, y bueno, esto es correcto, ¿no? Finalmente recibimos un crédito, ese crédito es objeto de pago. Sin embargo, aquí hay una situación importante, y es que en muchas de las ocasiones las personas a las que se les encarga o se les confiere este proceso de cobranza son personas o despachos externos a las instituciones crediticias que se deslindan totalmente del concepto, les ceden la cartera, y entonces estas instituciones comienzan a hacer gestiones de cobranza que muchas veces van más allá de lo legal. En primera instancia, porque nos comienzan a amenazar, comienzan a lanzar cierto tipo de procesos que van más allá de la realidad. Por ejemplo, adeudas una tarjeta de crédito, te empiezan a buscar, te empiezan a llamar, te empiezan a acosar en distintos horarios que incluso exceden los horarios laborales, ¿no? Son turnos que tienen esos despachos, y te llaman en la noche, te llaman en la madrugada, te llaman a deshoras, y te empiezan a amenazar que te van a iniciar un proceso judicial, que son abogados, que te van a quitar los bienes, y cuestiones que realmente no están contempladas en sus posibilidades. Entonces, bueno, pues precisamente en función de este acoso que va en contra y es violatorio de múltiples derechos humanos, el pasado 22 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en materia penal, la cual modifica el capítulo primero del título 18 del Código Penal para denominarse amenazas y cobranza extrajudicial ilegal, y además adiciona el artículo 284 bis, en el que recoge particularmente todo este tipo penal con todas sus características, ¿no? Para tenerlo bien definido. En principio, y definiendo el mencionado tipo penal como el uso de la violencia o intimidación ilícitos, ya sea que lo hagan personalmente o a través de cualquier medio para requerir el pago, se hace una adición para incluir este concepto en diversas disposiciones federales, incluyendo dentro de los posibles conceptos de afectación los créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas que efectivamente se dedican a la realización habitual o profesional de esta actividad, independientemente del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. Y es que hay despachos que han encontrado en este esquema un modo idóneo para llevar a cabo sus actividades, una actividad económica bastante remunerada, compran la cartera a precios muy bajos, y después cualquier concepto que recuperen, bueno, pues para ellos es una utilidad que sin embargo excede los límites de la legalidad. Con lo anterior, con esta reforma que comentamos al 284 bis, podemos ver que se establece un límite a las actitudes que a veces parecen básicas o un requisito mínimo de los cobradores extrajudiciales para ser contratados, es decir, la forma en que ellos actúan, la forma violenta, la forma lasciva, la forma que lesiona los derechos humanos de las personas, en muchas ocasiones genera buenos resultados, porque cuando a ciertas personas sin conocimientos jurídicos se les amenaza, se les dice que se les van a extraer bienes, se dice que se va a afectar a la familia y múltiples conceptos, bueno, pues la gente se espanta y al cobrador le resulta sumamente atractivo. El tema es que incluso a veces ofrecen pagar únicamente una parte del crédito, y después de que se paga esa parte del crédito siguen llevando a cabo acciones para recuperar más o mayores conceptos de ese crédito,
ofrecen cartas finiquito, no entregan las cartas finiquito. Hay muchas cosas que exceden la legalidad y bueno, finalmente es lo que está tratando de regularse. La modificación que se dio en el Código Penal y que está debidamente tipificada, decíamos, puede ser de 1 a 4 años de prisión y de multa para las personas que lleven a cabo estas actitudes y de 50,000 a 300,000 pesos por concepto de multa. Es decir, no solamente va a quedar un castigo monetario, sino también una pena corporal. Lo que se debe destacar aquí es que el delito no es considerado grave, a menos que concurran agravantes que pudieran elevar el promedio aritmético. De lo contrario, puede aspirar el probable responsable al beneficio de libertad provisional, siempre y cuando se resuelva favorablemente el caso en su favor. Entonces, bueno, son conceptos que tendríamos que ir considerando, pero el tema central es que finalmente, bueno, esto ya está tipificado en el Código Penal Federal. Y como se les mencionó, bueno, habrá límites a las estrategias que puedan utilizar los despachos de cobranza para que puedan recuperar estos créditos. Ya no es hacer cualquier tipo de acción para poder recuperar los mismos. Y desde este artículo la ley prevé que en caso de que se usen sellos o documentos falsos por parte de los actores, sellos de algún juez o donde se utilicen documentos en donde se ostentan como abogados quienes no lo sean, bueno, pues esto podrá dar lugar a penas que tengan una mayor sanción. Las penas y las sanciones económicas, en caso de que se incurran este tipo de acciones, se pueden incrementar en un 50%. Es decir, si por ejemplo la pena alcanzara los 4 años por haber utilizado documentos falsos, por haberse ostentado con profesiones que no les corresponden, bueno, se incrementarán en una mitad, lo cual podría convertir fácilmente este delito en un delito grave, dependiendo de hasta qué monto o qué métodos se vayan implementando. De igual forma se establece que al realizar que al incurrir en este delito, se considera como una usurpación de funciones o de profesión y dichos hechos se someterán al concurso de delitos para determinar los hechos a juzgar y bajo qué tipo penal y las penas que se pueden aplicar a su caso. De hecho, todo el mundo, muchas de estas personas se ostentan como abogados, se ostentan como conocedores de la ley, cuando realmente no lo son. Bueno, pues aquí ya está sancionado el tema. Sin embargo, el legislador se detuvo a establecer algunos casos que no se consideran como intimidación ilícita. Una cosa es que no se pueden exceder y la otra es que no puedan llevar a cabo este tipo de labores. Finalmente, el adeudo existe, finalmente pudiéramos tener un crédito con una institución debidamente fundamentado y ese se tiene que recuperar, ¿no? Lo que no se puede hacer es llevar a cabo acciones ilícitas. Se trata de que no queden lagunas legales al respecto y la verdad es que hay algunos de estos actos que ciertamente son típicos de los despachos de cobranza. Es probable, sí, que nos informen cuáles son las consecuencias posibles y las jurídicamente válidas para recuperar los créditos. Hay cuestiones que sí se pueden llevar a cabo. Sin embargo, en términos generales, lo que pasa en la práctica va contra la ley y bueno, esto tiene que sancionarse, ¿no? Hoy decidimos hablar de estas cuentas de cobranza porque, bueno, finalmente es un tema de actualidad. Habría que recordar, además, que en términos del artículo 25 de la Ley del Impuesto de la Renta, los créditos incobrables para aquellas instituciones de crédito tienen un tratamiento muy particular, en donde pueden incluso crearse reservas y a diferencia de cualquier otra institución o de cualquier otra empresa en México, esas reservas hacerlas deducibles. Tienen un tratamiento particular, pero bueno, finalmente sí es un tema de principal importancia para las instituciones de crédito y lo que hacen los despachos de cobranza, bueno, ya sabemos, puede llevar a una sanción en caso de que el tratamiento que se le dé sea indebido. Pero bueno, este fue nuestro tema de conciencia nacional. Por lo pronto vamos a hacer nuestro primer corte. Recuerden que estamos en Conciencia Fiscal, un espacio para la reflexión y el análisis en materia tributaria. Vamos a nuestro primer corte, como lo hacemos cada semana. El día de hoy los vamos a invitar a que mañana nos acompañen de forma presencial. Tenemos 3 lugares para el día de mañana. Ya es un evento donde tenemos bastante gente, pero bueno, vamos a hacer una invitación para que tengamos 3 personas de manera presencial en nuestro evento CFDI, la nueva era de la fiscalización, que tendremos mañana de 10 de la mañana a 3 de la tarde. 3 personas que nos llamen, que nos contacten a través de redes sociales y que quieran participar de manera presencial en la Ciudad de México. Con mucho gusto les extendemos la invitación y de igual manera haremos con 3 personas para que de forma presencial o a distancia
nos acompañen en este evento que tendremos el día de mañana en el mismo horario. Puede usted participar en línea en cualquier parte de la República y de forma presencial conocerán las principales características de este nuevo esquema de emisión de comprobantes fiscales, el CFDI 3.3, y esperamos que nos puedan acompañar. Así que vamos a nuestro primer corte y regresamos para seguir hablando de más temas de conciencia fiscal.
Bien, gracias, Ana. Vamos a continuar, vamos a seguir hablando de temas de conciencia fiscal y en esta ocasión nuestra sección Conciencia Externa. Conciencia externa. Una visión de la tributación global. Bien, y hablando de conciencia externa y también vinculado al ámbito impositivo, resulta que el pasado 1 de junio, muchos de nosotros lo habremos visto en noticieros, en algunas páginas y publicaciones de internet, resulta que el presidente de Estados Unidos, yo creo que ya incluso no debiera extrañarnos este tipo de acciones del presidente de los Estados Unidos, declaró que el segundo mayor emisor de gases contaminantes, su país, esto a nivel mundial, abandonaría el Acuerdo de París, mismo que fue pactado el 12 de diciembre de 2015 y que tiene como finalidad adoptar medidas encaminadas a la reducción de emisiones de gases, de estos que tienen efecto invernadero, a nivel mundial para mitigar, resarcir y prevenir la afectación de los mismos sobre los ecosistemas. Es un pacto que se había realizado entre todos los países, sobre todo con estas situaciones que se han dado en todo el mundo de afectaciones climáticas y para prevenir la resiliencia al clima. Dicho acuerdo, según lo pactado en 2015, entraría en vigor para sus casi 200 estados parte, prácticamente más de tres cuartas partes de los países del mundo que estarían incluidos en el acuerdo, y que entraría en vigor en el 2020 cuando cesara la vigencia del protocolo de Kioto. Las razones que esgrime el presidente de los Estados Unidos son que el acuerdo es muy injusto para los Estados Unidos, de acuerdo a su perspectiva, y dejará a millones de sus gobernados sin empleos. Es decir, cerca de 2.5 millones para el 2025, según su perspectiva. Al hacer público su retiro del mencionado pacto, aclaró que dejarían de realizar cualquier acción a la que se hubieran comprometido mediante su firma, tales como las contribuciones al Fondo Ecológico Global. Hay que recordar que en función de este pacto, bueno, pues todos los países miembros y en función de la emisión de contaminantes que tuvieran en cada uno de sus países, estarían haciendo una aportación, una contribución monetaria para efecto de abatir estos efectos o tratar de disminuirlos. Aunado a ello, no conforme con haberse retirado del pacto, dijo que China y la India, que son dos de los países con mayores emisiones de dióxido de carbono, y quizá en esa parte tenga razón, se verían beneficiados, pues mientras ellos produzcan carbón, su país debería cerrar sus plantas. Sin embargo, no descartó la posibilidad de regresar a este acuerdo siempre que se renegocien las condiciones para su país, con las cuales por ahora se benefician a empleados y a la industria sin desproteger al ambiente, o en su caso, por lo menos, firmar un nuevo acuerdo en donde, bueno, es una de las constantes de este presidente estadounidense, se buscaran mejores condiciones para su país. Ahora, aquí hay una cuestión que además no debiera de dejarse de lado, es sorprendente además, que la reacción que tuvieron algunas de las grandes empresas estadounidenses como ExxonMobil, como BP, Royal Dutch Shell y Total, quienes están dispuestos a ser grabadas sobre el dióxido de carbono que genera la industria minera, la perforación y otras actividades. Es decir, incluso empresas que están dedicadas a la extracción y que de ello viven, están dispuestas a hacer las aportaciones, a ser grabadas impositivamente a efecto de contribuir a este pacto. Entonces, no es congruente que el presidente de este país esté arguyendo ciertos conceptos cuando las empresas que en todo caso se verían afectadas salen y declaran esta situación. Es decir, quienes están principalmente afectados quieren grabarse a sí mismos porque tienen una conciencia ecológica como debieran tener las demás empresas y como debía tener el país en lo global, y están dispuestos a destinar los ingresos derivados de este impuesto a las familias estadounidenses. De esta forma, la semana pasada se publicó en el Wall Street Journal la propuesta donde se señala como favorable para el medio ambiente, es en pro del crecimiento, en pro del empleo, en pro de la competitividad y de múltiples factores de seguridad nacional y mundial que se establezcan este tipo de gravámenes. La tasa impositiva comenzaría alrededor de $40 por tonelada y empezaría a subir de ahí dependiendo de las condiciones en que esto se vaya generando. Los ingresos del impuesto serían pagados a los estadounidenses sin importar su nivel de ingresos. Además, es una medida que va en contra de la desigualdad y de la pobreza, y serían distribuidas a través de cuotas mensuales a través de la administración del Seguro Social.
aunque se estableció que se podría generar un impuesto estimado de $2,000 por cada familia de cuatro miembros en su primer año, no deberían dejarse convencer a los estadounidenses por una primera opción, sino esperar a que se analice todo de forma integral. Sí, efectivamente es una empresa es una propuesta de empresas que parecen socialmente responsables, que están conscientes de la afectación que se tiene. Sin embargo, y esa es la perspectiva que tienen los expertos, habría que hacer una propuesta integral que vaya más allá de simplemente proponer este tipo de beneficios para algunas industrias. Además, este grupo de empresas también sugiere que algunas regulaciones ambientales no sean necesarias si el impuesto sobre las emisiones de carbono es lo suficientemente alto, es decir, que no se restrinja sus actividades siempre y cuando haya un impuesto que sea equiparable a la afectación que pudieran realizar y que se compensara con este tipo de beneficios al pueblo estadounidense en primera instancia. Debemos observar también que la razón por la que proponen esta iniciativa es básicamente porque ellos quieren definir qué es lo que deben de pagar, más allá de que el Estado lo haga, ellos quieren participar en la propuesta, ya que si únicamente, como en principio se señaló, era por contribuir a las familias estadounidenses, y que son las que finalmente están afectadas por la contaminación que generan sus actividades, no estarían pensando en otros impuestos a la ecología, ya que no deberían de pagar por establecer este tipo de conceptos únicamente, sino por otros que también afectan a la economía de los países. Y bueno, es una propuesta. Hay una contradicción entre lo que plantea el presidente de los Estados Unidos y las empresas que principalmente contaminan y que están dispuestas a contribuir. Yo creo que habría que analizarse, habría que incluso replantear esta salida de este acuerdo internacional por parte del presidente de los Estados Unidos y ver qué cuestiones son más favorables en global para la población de los Estados Unidos en primera instancia y para la población mundial. Hay que recordar que Estados Unidos es una de las principales generadoras de petróleo y por tanto de los principales generadores también de contaminantes. Y bueno, esta fue nuestra sección de conciencia externa. Así que vamos a nuestra siguiente sección, conciencia cinematográfica. Conciencia cinematográfica, lo mejor del cine jurídico. Bien, y bueno, como cada semana hacemos una recomendación de una película, de un filme que quizá ustedes puedan ver el próximo fin de semana, y bueno, tratamos de orientarlo normalmente a algún tema jurídico, algún aspecto de esta índole. Y el día de hoy les quiero recomendar una película que yo considero que no pueden perderse, siendo juristas, siendo abogados, y se trata de o estudiantes o cualquier otro ámbito de lo general, y se llama Un hombre para la eternidad. Esta película trata de los últimos años de vida de Tomás Moro, quien además de ser un gran abogado, un gran jurista, era una persona religiosa, fiel a sus convicciones y además un gran estratega en todo este ámbito de lo jurídico. Esta película, Un hombre para la eternidad, nos lleva en un viaje por la vida de Tomás Moro, cómo es que fue ascendiendo dentro de la Corte Real, al principio de una manera muy brillante, siempre bajo el estandarte de su religión, de los conocimientos jurídicos que además acompañaban a esta vocación religiosa, pero también por su gran capacidad de manipular. Era un gran estratega, era un buen observador, tenía una capacidad para calcular que además excedía a los demás, y en un inicio sabe guiar y sabe predecir los movimientos de los demás. Sin embargo, como pasa muchas veces cuando se accede a las esferas de poder, se sale de su ámbito de competencia y de su ámbito de posibilidad de control, los actos que él señala como pecaminosos, que deben de ser abatidos, las pasiones, el egocentrismo, del cual también padece como todo ser humano. Entonces, parte de la trama central de esta película. La trama, sin embargo, principalmente se centra en la polémica político-religiosa que se suscita en Gran Bretaña por la separación del rey Enrique VII de su esposa Catalina de Aragón, la cual es avalada desde Roma con el fin de que él se pueda casar con Ana Bolena, esta historia que ha sido contada de mil formas. Sin embargo, la Iglesia se niega, al igual que muchos otros miembros de la Corte que desaprueban tal decisión. Entre ellos destacan Tomás Moro, que es uno de los principales detractores de la separación de un matrimonio que fue avalado por su religión. A lo largo de la historia lo pintan como una muy buena persona, fiel, religioso, pero además es un abogado de vocación, que además tiene muy buenas características, que se desempeña de una forma brillante, no cobra grandes cantidades de dinero, por lo menos eso
Eso se plasma en la película por sus servicios e incluso ayuda gratuitamente, además de apoyar a personas cercanas a las que considera dignas, otorgándoles además el rasgo de no despreciar a todos los que creen en su misma religión. Pues el pretendiente de su hija no es ortodoxo, católico, pero está dispuesto a otorgarle la mano si se convirtiera, básicamente plantea a lo largo de esta historia, un lado más muy humano de Tomás Moro, que es el tema central. Lo que rescatamos en primera instancia dentro de esta película es el sentido de la estrategia, de cómo no confunde las creencias con el conocimiento, que muchas veces es una pugna, bueno, de hecho es una pugna universal, ¿no? La pugna entre la religión y el conocimiento, que se entiende o muchos entienden como totalmente contrarios. Y entonces se establece que no por tener una fe inquebrantable en una religión o en determinada creencia, no se va a confiar en esa persona porque todo lo base en la fe. No se piensa tampoco que tenga menos criterio ni que pueda tomar mejores decisiones por el hecho de ser religioso. Y bueno, es tal como se plantea en esta película a Tomás Moro, que sigue siendo fiel a su religión, pero además demuestra que tiene un gran dominio de esta profesión de abogado, la cual conforme su personalidad va evolucionando, va modificando ciertas condiciones de vida de esta persona. Esta película además fue nominada a 8 categorías del premio Oscar, ganó en 6, entre las que destacan mejor película, mejor actor protagonista, director, diseño de vestuario, así que es una obra que no podemos perdernos, ojalá que la contemplemos para nuestras futuras opciones en el fin de semana. Es Un hombre para la eternidad, la vida de Tomás Moro. Bueno, y esta fue nuestra recomendación en Conciencia Cinematográfica. Así que bueno, estamos llegando a la parte final de este segundo corte. Vamos a hacer nuevamente el corte, vamos a recordar que hoy estamos invitando para que mañana participen en un evento presencial y a distancia, 3 personas en cada una de las modalidades del CFDI 3.3, la nueva era de la fiscalización, que tendremos en las instalaciones de Cadem Consultores en la Ciudad de México. Así que pueden participar 3 personas en la Ciudad de México, 3 personas a distancia en cualquier parte de la República. Basta que nos contacten en Cadem Consultores en el teléfono 52 64 2500, repito, 52 64 2500, extensión 1001, o que nos contacten a través de redes sociales y nos hagan conocer su deseo de participar en este evento que tendremos el día de mañana. Así que vamos a nuestro segundo corte y regresamos para seguir hablando de temas de conciencia fiscal.
Gracias, Ana. Bien, y bueno, vamos a continuar, digo, es la última sección del programa Conciencia Cultural, pero antes me gustaría comentar algunos de los aspectos que vamos a abordar el día de mañana en nuestro seminario de comprobantes fiscales, porque bueno, hay muchas dudas que se han generado a través de distintos medios, redes sociales, en periódicos, en revistas, pero bueno, finalmente todo surge de esta modificación a la forma de expedir comprobantes fiscales, en la versión por lo menos que ahora tendremos que utilizar, o que ya tenemos que estar utilizando desde el 1 de julio, aunque sabemos que existe la opción de seguir utilizando la versión 3.2 por lo menos hasta el 30 de noviembre. Resulta que, bueno, en función de este nuevo esquema de comprobación fiscal de estos comprobantes 3.3, son muchos los requisitos que se modifican, son muchos los requisitos que cambian respecto a lo que estábamos acostumbrados, incluso los tipos de comprobante fiscal que conocemos desde que hablábamos del CFD, en aquellos años que hablábamos de comprobantes de ingreso, egreso y traslado, hoy se adicionan a estos tipos de comprobantes los comprobantes de nóminas, el comprobante que además es el comprobante de pago y que vincula ahora ya a los contribuyentes en función del momento de recepción de la cobranza y que bueno, al SAT le va a generar facilidades para la recaudación. A los contribuyentes, bueno, les va a generar que esté la autoridad fiscal más cerca de ellos. Esto unado a las revisiones fiscales, a una otra serie de conceptos, bueno, pues nos tiene que poner al día, nos tiene que poner alertas respecto de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que llenar los comprobantes fiscales, qué manejo tenemos que dar a los anticipos, cómo tenemos que utilizar los complementos de método de pago para efecto de poder generar debidamente esta información, a efecto de evitarnos contingencias con las autoridades fiscales. Bueno, pues todo este tipo de conceptos los vamos a estar platicando mañana en este seminario CFDI 3.3, la nueva era de la fiscalización. Vamos a tratar de abordar los principales temas. Hay muchos temas que no se pueden abarcar en un taller de 5 horas. Bueno, doctor Jaime. ¿Sí? Es que creo que puso altavoz. ¿Sí? Bueno, perdón. ¿Ya ahí se escucha? Ok. Bien, y vamos a terminar nuestro programa de hoy de conciencia fiscal. Antes quisiera hacer una breve referencia a este concepto que hoy estaremos utilizando, que ya estamos utilizando desde el 1 de julio del CFDI 3.3. Mañana tendremos un taller en donde trataremos de comprender las principales características de este nuevo comprobante fiscal, cómo se tiene que manejar, cómo se tiene que llenar, cuáles son las implicaciones que la autoridad fiscal busca al hacer las modificaciones en la nueva versión 3.3. Es poco tiempo, son 5 horas nada más. Sin embargo, bueno, también a través de este espacio nos gustaría invitarlos a que conozcan el seminario que tendremos del CFDI 3.3, 25 horas en donde hablaremos del CFDI en su ámbito de regulación con la autoridad, de la parte del llenado, los distintos complementos que se van a manejar del CFDI 3.3 y las implicaciones que tiene para cada uno de ellos. Vamos a hablar del vínculo que se tiene con la contabilidad, vamos a hablar incluso de las implicaciones en términos de recaudación. Y bueno, será un seminario mucho más amplio. Pero bueno, el día de mañana, ya lo comentamos, hicimos la invitación para que 3 personas por lo menos estén con nosotros en este evento, que esperamos sea de su agrado. Sin ningún costo además el día de mañana, que es una ventaja también importante. Y bueno, en la parte de conciencia cultural vamos a comentar los principales aspectos que tenemos para el día de hoy. Conciencia cultural, arte y conocimiento. Bien, y hoy vamos a hablar de una exposición de Stanley Kubrick, así se denomina de hecho Stanley Kubrick la exposición, que va a estar hasta el 30 de julio de 2017 en la Cineteca Nacional en Coyoacán. Y antes de que ocurra otra cosa, los visitantes del Marco Monterrey tienen que ir a conocer esta exposición. La Cineteca Nacional se caracteriza por mostrar cierto tipo de eventos de cine que han sido afamados a nivel mundial. Y bueno, en esta ocasión habla de Stanley Kubrick. Entre algunos de los conceptos que se van a tocar va a estar ciertas obras de Stanley Kubrick, las más importantes, La Naranja Mecánica, por ejemplo, de 1971. Ustedes recordarán que esta película ha sido rodeada de ciertos mitos y de ciertas leyendas respecto a todas las consecuencias que generó en los Estados Unidos
la publicación de la misma, en donde tuvo muchos adeptos, muchos seguidores, que incluso excedieron la parte de la película y trasladaron a la vida real algunas de las escenas más violentas que se dan en esta película. Algunas otras de las películas de Kubrick que se van a publicar o que se van a presentar en la Cineteca Nacional son el Doctor Strange Love de 1964, La Secuencia Espacial de 2001, Una Odisea en el Espacio, o Las Magnéticas Expresiones de Jack Nicholson en El Resplandor de 1980. Hay que considerar que el cine de Kubrick normalmente se caracterizó por este tipo de películas que salen de lo usual, que salen de lo cotidiano y que nos trasladan a ciertos ambientes muy peculiares y que son interesantes, ¿no? Digo, no es que particularmente sea seguidor de Kubrick, pero sí hay películas que suelen ser muy interesantes, son icónicas de ciertas épocas y bueno, vale la pena hoy retomar ese cine, ir a la Cineteca Nacional, va a estar hasta el 30 de julio, ojalá que entre todas las películas que se presenten, encontremos algunas que sean de nuestro agrado. Además, bueno, si no somos de la Ciudad de México, podemos aprovechar, conocer la Cineteca Nacional, además es algo interesante conocerla, y bueno, darnos la oportunidad de conocer también el cine de Kubrick. Y bueno, esta fue nuestra sección de Conciencia Cultural. Con esto damos por terminado nuestra emisión de Conciencia Fiscal de esta semana y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Conciencia Fiscal. Muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Conciencia Fiscal. Gracias por acompañar al doctor Eduardo Constante y al doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. No se pierda nuestra siguiente emisión.